Bueno, buenas tardes a todos. Las gafas, fundamental, lo que más nervioso me ponía de tener las gafas a mano. La verdad que emocionante ver una sala ganadera. Por suerte, repetidamente las salas ganaderas se vienen llenando en los últimos cuatro congresos o 5, les diría. Sistemáticamente estamos pidiendo más espacio para que no pase esto que está pasando, así que bueno, una linda conversación después a nivel staff y grupo de laburo. Yo no les voy a tomar más tiempo en el comienzo de la charla. Los quiero presentar a los especialistas, a los protagonistas. Voy a leer la ayuda de memoria para que no sobre ni falte nada. Lo más importante por acá. Bueno, Fernando Latanzi, que es quien va a comenzar en su disertación, se graduó de ingeniero agrónomo en el 1996 y completó su maestría en producción animal en el 98, en los dos casos en Universidad Nacional de Mar del Plata, INTA Balcarce. Terminó su doctorado en la Universidad de Múnich, en Alemania, en el año 2004. Desde el 2015 trabaja viviendo en Colonia, trabaja en la línea Uruguay, en el equipo de pasturas y forrajes de línea Uruguay. Actualmente su trabajo hace foco en adaptar la selección de recursos forrajeros y su manejo en los diferentes ambientes con énfasis en la nutrición nitrogenada, optimizar la simplificación de decisiones de manejo para incrementar la sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas pastoriles, con énfasis en la gestión del pastoreo y analizar la inclusión de riego en los sistemas lecheros en particular. Por otro lado, nos va a acompañar después de Fernando Juan Insúa, ingeniero, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ingeniero agrónomo, investigador del CONICET, cofundador de Pastech, realizó su maestría en producción animal y doctorado en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce también. Su actual trabajo se concentra en el desarrollo de tecnologías y prácticas de alto valor productivo animal que incluyan el manejo nutricional animal y del pastoreo para la producción de carne y leche en los sistemas ganaderos de base pastoril. Les diría, Fernando, arranquemos y los invitamos a todos a la medida que Fernando y Juan van avanzando a pensar ideas, sugerencias y cosas que nos permitan tener un lindo intercambio los últimos 10-15 minutos. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Increíble la convocatoria. Yo no esperaba, por lo menos. Esperamos estar a la altura. El título de la charla, Stock de pasto como un termómetro del manejo de sistemas pastoriles. Ustedes van a ver que la mayor parte de la experiencia que les voy a presentar es en sistemas lecheros, que a partir de este año, el año pasado empezamos a trabajar un poquito más en sistemas ganaderos. Y bueno, es ganadería de precisión, pero mucha de la experiencia realmente viene de sistemas lecheros. Y el subtítulo es tratar de hacer foco en qué datos uno quiere monitorear, agregar y qué indicadores usar para manejar el sistemas pastoriles, ¿no? Antes que nada, yo quisiera hacer una breve introducción al equipo de trabajo. Nico Garaybar, sigo trabajando con él. Él está a cargo de desarrollar la parte de implementación y validación de muchas de las herramientas. Pero Lucía Betancor, Santiago y Diego Llorelo, que no están más en línea, ninguno de los tres, han sido centrales a muchas de las cosas que yo les voy a presentar. En Argentina trabajamos muchísimo con Germán Verone, de INTA Balcarce, y desde el año pasado con Martín Durante en INTA Concepción. Y bueno, yo voy a aprovechar a hacer un reconocimiento a Mónica Gnusdé y a Arturo Massanti, que fueron mis formadores cuando yo estaba en Balcarce. Menos importante que el equipo, pero igual, es quien nos da el dinero para funcionar. INEA y INTA nos pagan el salario. ANI y Fontagro han sido dos fuentes importantes de financiamiento en los últimos 5 o 6 años de desarrollo. Y el MPI de Nueva Zelanda y más recientemente el Global Methane Hub nos están dando bastante apoyo para hacer transferencia y validación de herramientas a nivel de campo. Stock de pasto es el promedio de biomasa de una plataforma de pastoreo. Si cada una de esas flechitas que tienen ahí es un potrero y la barra es cuánta biomasa hay disponible, el stock es simplemente el promedio
ponderado por la superficie. Entonces, si hay potreros de diferentes tamaños, hay que tener en cuenta eso, pero en principio es eso. Ustedes, voy a hablar de stock de pasto, es solamente el promedio de pasto que ustedes tienen disponible en una plataforma de pastoreo. Y a plataforma de pastoreo le decimos simplemente a todos los potreros de un predio que los animales podrían ir a pastorear. Así que de los potreros sacamos cosas que estén cerradas para hacer reserva, barbechos y potreros en implantación, pero el resto es la plataforma de pastoreo. Antes de hablar del stock de pasto, quería convencerlos, como es ganadería de precisión ¿en qué? Y fíjense lo que es la magnitud de la variación en la carga animal óptima que un sistema pastoril tiene que enfrentar. Lo que yo les estoy mostrando ahí es un trabajo de Ricardo Rodríguez Palma sobre un campo natural, que es como en Uruguay le decimos a los pastizales naturales, de manera que es un sistema de los más estables forrajeramente. Tiene 40 especies por metro cuadrado, no hay fertilización, no hay riego, e incluso así, fíjense la variación en carga que tiene que tener ese sitio para mantener un stock estable. En este caso era una cubierta entre 9 y 13 centímetros. Cada una de esas líneas es un año de datos y incluso en la parte más estable, que uno podría decir ahí junio, julio, agosto, podés estar en 200 o en 300 kilos de peso vivo. O sea, un 50% más en la parte más estable. Esto es Festuca, mi vida anterior en Balcarce. Son 2 cultivares, 4 años, lo mismo. No hay 2 primaveras donde vos tengas la misma carga ni que arranquen en el mismo momento. Y esto es en verdeos de avena más raigras, en el sur de Brasil. Cada uno de esos son 15 años de datos. Cada uno de esos puntos es una parcela que fue mantenida a distintas alturas, entre 10 y 40 centímetros. Entonces, fíjense la magnitud de la carga que fue necesaria para tener la parcela a esa altura en distintos años. En esencia, la gestión del pasto ajustada significa hacer ajustes de carga. Todas esas variaciones que yo les mostraba a corto plazo de carga animal es lo que tenés que tener atrás para vos tener tu base de tu plataforma de pastoreo estable, ¿no? Y la escala es muy corta, es 1 semana, 2 semanas. Esa es la magnitud de los cambios que tenemos que enfrentar. ¿Qué es el stock? El stock es una variable que cuando nosotros definimos un rango de stock objetivos, o sea, yo quiero que mi sistema esté entre 900 y 1100, ese es el indicador que podemos ajustar, que voy a tratar de convencerlos de que es muy útil para guiarte en las decisiones de ajuste de carga. ¿Por qué tenemos tanta variación? Lo que yo les muestro ahí es la tasa de elongación foliar. ¿Se ve algo? No, no se ve. El cuadrante de arriba es la tasa de elongación foliar y lo que ustedes ven ahí es 1 semana de datos. Las sombritas son las noches, la parte blanca es el día y abajo está la temperatura. Entonces fíjense lo que tarda una planta en darse cuenta que cambió la temperatura. Son 3 segundos. Le subí la temperatura, a los 3 segundos la hoja está creciendo más rápido. Y sobre eso, al menos en Uruguay, esto es Estanzuela donde yo trabajo, cerca de Colonia, nos enfrentamos a lo largo del año a una secuencia de estrés. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos en invierno, sobran 1 o 2 milímetros por día. Entonces tenemos hipoxia, barro, con mucha variabilidad. Llega octubre, se va el barro, tenemos 15 días lindos y después empieza el déficit hídrico. Y estamos con déficit hídrico hasta fin de febrero. En el medio, generalmente tenemos 1, 2 o 3 semanas de temperaturas por arriba de lo normal que una planta templada puede soportar, ¿no? O sea, estrés térmico. Y en abril tenemos ahí 20 días lindos y después llega el barro de nuevo. Entonces, nuestra base forrajera responde muy rápido a la variación normal en temperatura y radiación y además tenemos mucha variabilidad en todos los factores que generan estrés, así que la respuesta es muy rápida y muy variable. Atrás de eso es la causa por la cual tenemos tanta variación en carga óptima. ¿Conocen esta frase? Yo cuando lo puse me di cuenta que voy a revelar mi edad, porque la mitad de ustedes no deben saber quién es ese señor, pero fue un señor que dijo una frase muy famosa, o copió de Billetera Mata Galán: manejo del pastoreo, variación temporal, mata heterogeneidad espacial. Cuando yo veo charlas de manejo de cultivos por ambientes o manejo agricultura de precisión, el foco está, vamos a delimitar ambientes, voy a hacer acá distinto de acá. En ganadería, sistemas pastoriles, lo que vos estás peleando todo el tiempo es la variación temporal, que es mucho más relevante en la gestión del pastoreo que la variación espacial.
Voy a hacer un énfasis, acá no hay ninguna figura, no se me ocurrió ninguna figura, pero a mí me gustaría dejarles esto como fondo de la tabla. La forma en que cosechamos pasto en sistemas pastoriles, o sea, con qué frecuencia y con qué intensidad pastoreamos, afecta el rendimiento que va a tener ese sistema, que es un concepto que es propio de sistemas pastoriles pastoreados. Vos en soja, el momento de la cosecha es 1 y podés tener un poco de pérdida o no, pero no te define el rendimiento ahí. Cada vez que vos vas a hacer una decisión de pastoreo, estás afectando cuánto cosechás y cuánto va a rebrotar ese. Y tenés 6, 7, 8, 10 decisiones de pastoreo, todas encadenadas a lo largo del año. Ahí está el desafío entre la variabilidad temporal y el número de decisiones que vos tenés que estar todo el tiempo para que ese sistema ande bien. Y el otro punto es que te afecta cuánto rinde y te afecta cómo el animal convierte eso en producto. En el caso de ganadería, en peso vivo, ¿no? Así que algo que me gustaría dejarles es, cuando ustedes piensen en la producción de peso vivo de un sistema en términos de es producto de carga animal por ganancia de peso promedio, que muchas veces lo analizamos así, lo mismo podemos expresar en términos de cuánta biomasa se cosechó y con qué eficiencia la convertimos. Son dos cuentas que dan exactamente igual. La diferencia es que carga y ganancia son herramientas que nosotros podemos hacer variar. Cambio la carga, cambio la expectativa de ganancia. Nuestro objetivo de producción es cuánto quiero cosechar y con qué eficiencia convertirlo. ¿Sí? Carga y ganancia son dos herramientas. El objetivo nuestro tiene que ser cuántos kilos voy a cosechar de pasto y con qué eficiencia lo voy a convertir. Voy a pasar muy rápido esto. La forma en que rebrota una pastura todos la conocen. Hay un tiempo óptimo de rebrote. Si entro muy temprano, debilito la planta. Si entro muy tarde, pierdo producción. La forma de darse cuenta en qué parte de la curva estás es el número de hojas. Cada especie tiene un máximo número de hojas. Vos ves si tenés hojas muertas, te pasaste, y si tenés poquitas hojas, todavía no estás en el punto óptimo. Más importante es el proceso de cómo el animal se enfrenta a eso, que capaz que todos los conocemos, pero lo voy a refrescar. El animal, cuando se enfrenta al pastoreo, no come de cualquier manera, va comiendo, le estoy pegando, va comiendo en estratos, y esos estratos, grosso modo, son más o menos la mitad de la altura que tenés. Entonces no importa tanto cuánta biomasa, qué especies hay. Si vos tenés 20 centímetros, el primer estrato que el animal se lleva es el 50% de eso, 10. El segundo, el 50% de lo que te quedó, así que son 5. El tercero, 2,5. Y esto, que es una cuenta muy fácil, le voy a copiar a Marcelo Benvenuti una serie de fotos que él fue sacando con una cámara. Fíjense lo que es una vaca lechera. Es una máquina de cortar el pasto súper precisa. Esa es una cubierta de alfalfa, y él lo que hizo es grabar. Ahí se llevó el horizonte 1, después se llevó el horizonte 2, después se llevó el horizonte 3. Entonces fíjense que a medida que vos le decís al animal, déjame este remanente, estás diciendo qué tamaño de bocado va a ser. Y hay algo que llevó mucho tiempo entender, pero este señor contribuyó mucho, Tony Parsons. Fíjense que el tiempo que le lleva a un animal dar un bocado, o sea, abrir la boca, sacar la lengua, meter el pasto y pegar el tirón, varía un poquito si el bocado es de 200 miligramos o de 600, pero hay un costo fijo enorme de 0,7 segundos más o menos, que es abrir y cerrar la boca. Entonces, cuando vos querés cosechar 6 kilos de materia seca y le das un bocado grande de 0,3, te lleva más o menos 6 horas de pastoreo, un novillito de esos 250 kilos. Si el bocado es, ahí le pediste llévate el horizonte 1, bocados grandes. Si decís llévate el horizonte 2 también, entonces tu bocado ahora es de 0,1, 100 miligramos, le lleva 15 horas de pastoreo. No 15 horas en el campo, 15 horas con la cabeza agacha, abriendo y cerrando la boca. Y hay un límite a la cantidad de tiempo que el animal puede pastorear, 10, 11 horas, ¿no? Así que al momento de definir cuántos horizontes te llevas, definís cuántos bocados va a ser y definís el tiempo que ese animal puede estar. Entonces, si vos tenés 1 o 2 horizontes, lo que estás definiendo es la capacidad de consumo. Por eso les digo que al momento de definir en qué punto de la curva entrás y cuántos horizontes te llevas, estás definiendo cuánto vas a cosechar y con qué eficiencia lo vas a convertir. Porque si vos comes 4 o 6 kilos, si ese animal pesa 250, 300 kilos, con 4 kilos estás ganando 350 gramos y con 6 kilos de materia seca estás ganando 1 kilo. Entonces estás definiendo la eficiencia de conversión ahí, con cuántos horizontes te llevas.
Y este es el problema que ustedes enfrentan cuando son manejadores de sistemas pastoriles. Tenés una colección de potreros, cada uno está en un estado distinto de la curva de rebrote, y vos tenés que entrar y salir en los potreros, entro justo, salgo justo, entro justo, salgo justo. Doy toda la vuelta, cuando salgo del último, el primero tiene que estar en el punto justo. Eso con la variabilidad que yo les mostraba antes, no pega nunca, no hay forma que vos le enganches justito esa vuelta sin cambiar nada. ¿Qué es stock? Es el promedio de todas esas biomasas. ¿Y por qué stock es útil? Porque si vos estás entrando temprano, arrasando, entras temprano, arrasando, haces el promedio, te da un stock bajo. Y si entras bien, salís bien, y cuando vas a entrar tenés 3 potreros que ya están para entrar, tenés un stock muy alto, ¿no? El promedio de todos los potreros. Así que solamente el stock y saber si las últimas 3-4 semanas venís subiendo o venís bajando de stock, vos ya sabés qué está pasando en ese sistema. No sabés la
Se hace un reporte semanal de cómo viene el tambo de estanzuela y otro donde, bueno, hablamos de cosas de pasturas en general. Son para la comunidad más uruguaya, pero hay una pila de argentinos, al menos de Entre Ríos, que sabemos que están ahí presentes, así que más que bienvenidos si se quieren sumar. Bueno, y por último, muchísimas gracias al espacio y a Leo, que fue el que me hizo el nexo para estar acá. Muchísimas gracias. ¿Lo saco? Bueno, perdón, ¿se escucha bien? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Para mí hay mucha gente, así que vamos a ver cómo sale. Espero que les sea útil la presentación. Un poco voy a tratar de continuar con lo que decía Fernando, de la importancia de... Fernando nos contaba de la importancia que es saber la cantidad de pasto que hay en nuestros campos. Ahí va. Bueno, dígame. Un poco la idea de la presentación es hablar de esto, no sé si son nuevas tecnologías, pero sí son nuevos avances de las tecnologías que tenemos o contamos para saber básicamente cuánto pasto tenemos, cuánto pasto producimos. No me voy a detener mucho en esto, pero sí simplemente quiero remarcar lo importante que es para nosotros saber esto, lo que Fernando hablaba, la cantidad de pasto que tenemos, cuántos kilos de materia seca hay por hectárea tenemos en los potreros. ¿Por qué nos interesa saber este dato? Porque con este dato podemos el productor puede tomar decisiones prácticas, puede saber, si nosotros sabemos cuánto pasto hay en cada potrero de nuestro campo, nosotros podemos saber con cuánto están entrando los animales, con cuánto pasto, con cuánto están saliendo, el remanente, podemos calcular un consumo aparente, si vamos midiendo, como decía Fernando, frecuentemente podemos calcular cuánto está produciendo de pasto nuestro campo, cuál es la tasa de crecimiento, podemos asignar cuánto pasto queremos que coman nuestros animales, el tiempo que pueden estar dentro de los potreros, la cantidad de animales, y también podemos hacer lo que mostraba Fernando, un ranking de potreros para decidir, bueno, a dónde mandamos a los animales a comer, y presupuestar, bueno, necesito tanto, en tal época me voy a quedar sin pasto, necesito comprar tanto suplemento, o me está pasando el crecimiento y tengo que cerrar determinados potreros para hacer los rollos. Para esto y para muchas cosas más, muy prácticas y que impactan mucho en el sistema, es importante saber cuánto pasto tenemos. Y en mi opinión, diría que es una locura que más del 90% de los productores a nivel mundial no mide pasto. Y fíjense, el pasto es el alimento más importante y el alimento es el principal costo variable de los sistemas de producción animal. Entonces, cuanto más pasto convirtamos en carne, leche, más rentable van a ser nuestros sistemas. Y por eso, nosotros siempre decimos, si necesitamos saber con cuánto tenemos de nuestro principal recurso, que es el pasto, sobre todo en nuestros sistemas ganaderos pastoriles, ¿no? Y antes de empezar con la presentación, solamente quiero detenerme para ponerle en contexto lo que nosotros decimos, bueno, esta medición de pasto, este sistema que me permite medir cuánto pasto tengo en el campo, cuánto produzco, ¿es bueno o malo? Digamos, para ponerle algún número, hay trabajos que dicen que una excelente medición de pasto, como decía Fernando, tiene que ser medido frecuentemente, semanalmente sería excelente, si no quincenalmente, ¿no? Tiene que estar a las 24 horas desde que lo mido. De nada sirve que si yo tengo el dato la semana que viene, porque ya es tarde.
y un error de esa estimación debe tener un error menor a 150 kilos, ¿sí? En la práctica yo diría, y por experiencia, que una medición debería tener un error aceptable para las tomas de decisiones de más o menos 300 kilos de pasto por hectárea. Esto es un campo de Tandil, en donde para medir pasto se hace una recorrida con pasturómetro, el plato. Tiene alrededor de 400 hectáreas y uno para recorrer todo el campo tarda 3 horas, son 9 kilómetros. Uno tiene que ir durante todo el año, frío, calor, gasto de combustible. La realidad es que medir pasto cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo, y esa yo creo que es la principal causa que explica de por qué la mayoría de los productores no mide pasto. Es importante, sí, pero la realidad es que la mayoría no lo mide. Les diría que de todos los métodos que ahora les voy a mencionar, el pasturómetro, el plato, que mide la altura comprimida, ese es uno de los métodos más que en la comunidad científica considera el gold standard, como el método de referencia de forma práctica, ¿no? En los campos, el método de referencia me animaría a decir que puede ser el pasturómetro. No quita que todas las metodologías que contamos, bien calibradas y bien usadas, funcionan bien. Ahora bien, imagínense lo que les estaba mostrando yo en ese campo, que tardábamos 3 horas. Si nosotros utilizamos la tecnología o estimaciones con satélite, eso lo podemos, y esto lo tenemos comprobado, que un satélite bien calibrado nos puede dar estimaciones con errores aceptables, ¿no? Y quiero ¿cuál es la gran diferencia de esto? Es que esto lo hacemos desde nuestra casa. Con un clic nosotros podríamos, si tenemos la herramienta calibrada, podemos obtener esos valores, ese stock del campo. Pero lo que siempre remarcamos es que esa herramienta debe estar calibrada para el campo. Básicamente lo que hacen los sensores remotos, ya sea un dron, un satélite, es volar o recopilar información en un campo. Se generan mapas con diferentes tipos de información e índices, y esos índices, mediante modelos, inteligencia artificial, etcétera, se transforman en mapas de rendimiento, de stock de pasto. Lo que yo le voy a mostrar a continuación de la presentación son trabajos utilizando estas metodologías de diferentes proyectos en los que hemos trabajado en los últimos 10 años, desde proyectos en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, con Fontagro, con INI Uruguay, y actualmente trabajando con proyectos australianos. Y además le voy a mostrar datos reales de empresas con establecimientos reales, ¿no? En sí, los trabajos muestran que, como les decía, cualquier metodología, sea un pasturómetro, una regla o un sensor que mide índice verde, NDVI, todos bien calibrados pueden representar con un error aceptable la cantidad de pasto, ¿no? Con respecto al índice verde, no sé si no puedo señalar, pero el gráfico de la derecha, que muestra la relación entre índice verde, NDVI, y kilos de pasto, tal vez se asocia o tiene más variación que lo que puede ser la altura, la medición de altura. Resulta que el NDVI, índice verde, es el más utilizado, pero no es el único. Solamente surge de sensores que toman información espectral en diferentes longitudes de onda y se calcula un índice. Pero hay muchos índices, ¿sí? La literatura habla de muchos índices. El NDVI es el más utilizado y les voy a mostrar algunos datos sobre eso. Este es un trabajo que hizo una Celina para su doctorado.
En este trabajo se compara un índice de mano, midiendo el índice verde, y el mismo índice, pero tomado con un dron. Yo acá lo que quiero resaltar es una cosa, fuera de los objetivos del trabajo. El índice verde medido con un sensor de mano y el dron mostraron la misma precisión, ¿sí? La gran diferencia entre ambos métodos es que con el dron tiene una intensidad de muestreo mucho mayor. De hecho, el dron nos permite ver ese mapa que le estoy mostrando. En cambio, el sensor de mano es preciso en la medición, pero depende de por dónde voy yo caminando. Entonces, y no lo digo yo, la dice la estadística, al fin de cuentas, el dron termina siendo más preciso que un sensor de mano, porque levanta toda la heterogeneidad, que es el principal problema a la hora de medir pasto, es la heterogeneidad en los potreros. En esa misma tesis doctoral se compararon para ver cómo funcionaba el índice verde medido con dron en diferentes especies durante diferentes años, y lo que puede decir uno es que no hay diferencias entre años, ¿no? O sea, si yo calibro hoy, 6 de agosto, un dron, esperaría que funcione el 6 de agosto del año que viene. O sea, no tendría que calibrarlo todos los días, manteniendo todos los factores iguales, ¿no? La otra conclusión que se llegó en ese trabajo es que se evaluaron diferentes dosis de fertilización, y lo que observamos es que en las dosis que generalmente se utilizan, el NDVI no es afectado de forma importante como para tener que calibrar para diferentes dosis. Es decir, yo calibro un dron, un satélite para una determinada especie, y si la fertilizo o no me debería funcionar dentro de eso, para estimar pasto. Lo que sí observamos ahora con un satélite, evaluando el NDVI en diferentes especies y diferentes estaciones, es que el NDVI varía entre estaciones, ¿sí? Sería como la calibración de un plato. No es lo mismo la altura comprimida en primavera que en otoño. Esto sería algo parecido. Deberíamos calibrar el satélite o el dron utilizando NDVI para diferentes estaciones del año. Esta es una foto de un dron volando el tambo de INTA Balcarce. Fíjense, esta es la foto de la cámara fotográfica, mostrando la parcela post-pastoreada, el remanente, la parcela donde está siendo pastoreada y la parcela donde van a pastorear mañana. O sea, a simple vista, uno diría, no se observan muchas diferencias, pero una vez procesadas las imágenes que toma el dron, se ven claramente las diferencias. Esto es NDVI. Entonces, el NDVI pesca esas diferencias, puede pescar esas diferencias, al menos en los rangos de biomasa que nosotros solemos manejar el pastoreo, bien manejadas. Ahí le pongo en contraste la imagen con satélite, con Sentinel. Una de las diferencias entre satélite y dron es la resolución. El dron puede llegar a medir cada 2 centímetros, y el satélite, el Sentinel, cada 10 metros. ¿Sí? No obstante, considero que el píxel del satélite de 10 metros funciona bastante bien para sistemas intensivos como puede ser un tambo con parcelas chicas. Otra de las grandes diferencias entre dron y satélite es la nubosidad. El dron vuela por abajo de las nubes. Entonces, lo que observamos es que, fíjense, esto es la relación entre NDVI medida con un satélite y NDVI medida con un dron. Y uno dice, bueno, no hay relación. Pero analizando las imágenes, cada color es una fecha diferente. Nosotros observamos que parecían días soleados, pero al fin de cuentas, no sé si observan arriba a la izquierda, hay un cuadradito rojo, ahí es donde se encontraba el campo. Fíjense que esas 2 fechas el campo estaba nublado. Entonces, esos datos que se van de la curva, era porque al fin de cuentas estaba nublado y las nubes estaban incidiendo en el NDVI. O sea,
el NDVI se ve afectado por las nubes. Y esa es una gran diferencia con el dron. Entonces, si sacamos los días nublados, la relación entre NDVI medido con dron y con satélite es muy estrecha. O sea, es igual que con la del sensor y dron. Entonces volvemos al gráfico que les mostraba hoy entre la relación, este gráfico muestra la relación entre NDVI de satélite y biomasa, y si sacamos esas dos fechas nubladas, la relación es buena o con un error aceptable. Entonces, de vuelta, las nubes disminuyen el NDVI y hay que tener cuidado de eso a la hora de tomar datos con satélite. Bueno, los avances en sensores, ya sea en sensores remotos, ya sean en drones o algunos satélites, lo que están permitiendo hacer es tomar mucha información espectral y con eso calcular muchos índices espectrales. Entonces, en un vuelo, en una pasada de satélite, nosotros empezamos a tener mucha información. Y acá empieza a aparecer la inteligencia artificial, machine learning o modelos que lo que hacen es, lo voy a decir de forma muy general y bruta, discúlpeme, pero es como, en vez de estar calibrando yo para cada situación, para cada campo, para cada estación del año, el NDVI o otro índice, cómo calibrarlo para que me estime bien pasto, ahora le doy un montón de información a estos modelos y le digo, bueno, toma, encárgate de calibrármelo vos continuamente. Yo lo que hago es, te doy datos, mido datos, te los doy para que aprendas, te entrenes y empieces a predecir y a entender mediante comportamientos y estimarme la cantidad de pasto con un montón de información. La verdad que en la comunidad científica esto se está estudiando mucho, se está trabajando mucho en esto, hay muchos trabajos, es impresionante el avance de esto. Y lo que uno puede decir de leer las revisiones que salen todos los años es que en estos métodos de inteligencia artificial, machine learning, hay varios modelos y algunos eligen uno, otros, pero la realidad y por experiencia es que la precisión no mejora mucho, no mueve mucho la aguja a ver si yo elijo un modelo u otro, ¿sí? En la selección. Lo que más impacta en más medida la precisión de estimación son el número de variables que yo le doy al modelo para que empiece a estimar, ¿sí? Las variables que yo elijo para que el modelo estime. Y algo más importante aún es la cantidad de datos que yo le doy al modelo para que aprenda. Cuanto yo vaya más al campo a medir y le diga al modelo, toma, acá para esta fecha y esta especie hay tantos kilos de pasto en este potrero, cuanto más datos le dé, más rápido aprende el modelo y mejor ajusta las predicciones. Ahora bien, la realidad, voy a destacar de revisiones en estos temas, hay algo que me gustaría destacar que dicen en las conclusiones, hay mucho trabajo en esto, pero lo que siempre hay una escasez de trabajos que realmente evalúen cómo es la precisión en la estimación, ¿sí? Hacen todos trabajos, pero hay pocos trabajos que evalúan, que comparan. Bueno, el satélite me dice que acá en este potrero tengo tantos kilos de pasto. Muy poca gente después va y compara si esa predicción cuánto error tiene en función de lo que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces yo ahora les voy a mostrar algunos datos de empresas que brindan el servicio y en las cuales sí se evaluó, se midió y se está evaluando a ver cómo están funcionando. Ok, gracias. Estos son datos de Uruguay, en donde se comparó la predicción con un satélite y la estimación visual, ¿sí? Que no es lo ideal, pero un buen ojo entrenado puede tener una buena estimación. Y la verdad es que esta es
la relación es, esto muestra la figura 1 a 1. Cuando los puntos están más cerca de la línea 1 a 1, quiere decir que más preciso es, ¿no? El observado y el esperado son parecidos. Entonces, fíjense que con esta precisión, un error de menos de 184, con el satélite se puede seguir la producción en el tiempo del potrero. Y si lo hacemos en todo el campo, claramente vamos a tener el stock de todo el campo. Y si lo hacemos frecuentemente, vamos a tener la tasa de crecimiento. Así les puedo mostrar más trabajos, también en Uruguay, comparando ahora con las mediciones observadas con pasturómetro, en Castelli, en Tandil. Algunos de estos trabajos calibran el satélite para el productor específicamente, y otros de estos resultados no, están sin calibrar, son sin darle datos medidos al modelo para que aprenda. Así todo ha predicho con una buena precisión. No obstante, este es el set de datos completo, ¿no? Uno puede, el promedio yo diría que es aceptable, pero hay ocasiones en las que el error es bastante alto. Entonces, en estas situaciones hay que calibrar el satélite para que disminuir el error, ¿sí? Este es un trabajo de una empresa australiana. Fíjense, este es el error de 500 kilos sin calibrar. Es el satélite y el machine learning sin calibrar. El error es alrededor de 500 kilos. Las estimaciones no son buenas, ¿sí? No son precisas. Pero fíjense, este trabajo publicado lo que hizo fue comparar el modelo con diferentes niveles de entrenamiento. Esto es sin darle al modelo datos medidos. A medida, lo que se encontró en este trabajo es que a medida que se alimentaba el modelo con datos medidos, las predicciones iban mejorando. Y termina concluyendo en que para esa empresa, medir 5 potreros en tu campo, o en ese campo, medir 5 potreros cada 15 días y darle esa información al modelo, permitía disminuir el error a un nivel razonable de 300 kilos. Entonces, como mensaje de esto es importante evaluar estas herramientas para, por un lado, ver si están prediciendo con error o no, y si no lo están, para usar esos datos para calibrar las herramientas, porque puede ser que no sean precisas. Pero de vuelta, este es otro trabajo más viejo aún, que comparó diferentes metodologías, medida con estimaciones de biomasa con regla, con SIDAX, con drones, y la realidad es que cualquier metodología bien calibrada funciona o da estimaciones precisas. El tema es que hay que calibrarlas. Y otra de las cosas que no mencioné hasta ahora, y me gustaría mencionarla medio rápido, ya termino, son los modelos de simulación. Los modelos de simulación clima dependiente pueden ser otra forma, esta vez no para estimar stock de pasto, kilos de pasto, sino para estimar la tasa de crecimiento. Básicamente lo que hacen los modelos es toman información climática y predicen cuánto va a crecer el pasto. Estos son datos en un campo real para alfalfa, festuca y ryegrass, y fíjense, la línea continua es lo que es la predicción. Y realmente la predicción son bastante buenas. Entonces, hay plataformas hoy en día que lo que hacen es integrar estas dos cuestiones que mencioné. Porque los sensores remotos que les mencionaba hoy, ya sea satélites, drones o estimaciones con plato, lo que nos hacen es dar una foto, un estado, ¿no? La foto de hoy. ¿Cuánto pasto hay en cada potrero del campo? ¿Sí? Y para eso los sensores remotos está demostrado que funcionan bastante bien. Ahora tenemos la otra variación, la que hablaba Fernando, la variación espacial. Si nosotros tenemos modelos calibrados, pueden copiar bastante bien esa variación espacial. Y sobre todo integrándose con los sensores remotos. Entonces, esa integración de las metodologías calibradas nos mejoran
la predicción de espacio temporal de las pasturas, que es el principal problema a la hora de medir pasto, y eso nos va a mejorar, cuanto más preciso sea, nos va a permitir mejorar la toma de decisiones en cuanto al que mostraba Fernando hoy, en cuanto al pasto, los animales y los suplementos. Entonces, como comentario final, les dejo esto, que los nuevos avances en tecnologías pueden hacer que el manejo de pastoreo sea mucho más objetivo, preciso y fácil, pero en algún punto quiero recalcar esto: siempre vamos a tener que, o necesitamos ir al campo a tomar, primero a evaluar cómo funcionan estas herramientas, calibrarlas y poder mejorar su predicción, ¿sí? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Bueno, a ver, algunas reflexiones para prepararnos, para ordenar las preguntas para Juan y para Fernando. Hasta hace 3 minutos no había ninguna. Me preocupé porque dije, me voy a tener que poner creativo, cosa que ya con los años cuesta cada vez más. Acá tenemos muchos jóvenes, estudiantes o recién recibidos que tienen esto mucho más ejercitado. Así que tiempo para relajarse a nuestros especialistas y amigos y para que ustedes agreguen alguna pregunta que haga falta. Y algunas preguntas puntuales llegaron, como la de Fabián hace poquito, hace pocos segundos. Sí, o sea, lo que nos pasó a todos hasta hace pocos minutos fue que la ganadería es tremendamente multifactorial con respecto a la agricultura, sin desmerecer con toda la ciencia, todos los desafíos y toda la complejidad que sigue apareciendo en la agricultura, pero la ganadería es mucho más multifactorial, es una realidad. Nos cuesta semejante cantidad de información generada con un objetivo claro de excelencia por parte de representante de INEA, por parte del representante de INTA, CONICET y tremendas instituciones, institutos de investigación que tenemos, en este caso en nuestro país hermano en Argentina. Pero hay que poner las barbas en remojo. Yo estaba pensando recién, disculpen que me sonría, pero ya con algunos años más uno entiende que el desafío está en ustedes, en esas personas, mujeres y hombres de 20, 25, 24, 19 tendrán. Porque no nos queda otra. En un momento Juan dijo, es una locura no medir pasto. O sea, todo esto que tiene un nivel de detalle técnico y tecnológico fenomenal. Yo empecé a nutrirme de esto leyendo papers en algún posgrado o mismo de grado de gente que formó tanto a Fernando como a Juan y se sigue agregando, ni que hablar tecnología, pero conocimientos y demás. Y cuando uno todo esto lo pone en números, que en definitiva todos estamos para generar riqueza y después idealmente distribuirla de la mejor manera, pero en definitiva generar riqueza. Cuando uno le ponga en números de optimizar la producción de pasto, ya sea en un suelo muy marginal, con una expectativa de llevar de 2.000 a 4.000 o 5.000 kilos de materia seca si uno quisiera, o en un suelo agrícola en rotación en la zona núcleo, que es un desafío para conversar y charlar con la agricultura. Es mucha plata la que hay en juego por dejar de optimizar la producción y después el aprovechamiento. Así que la presión en el buen sentido y el que se van por más que ahora por ahí nos costó seguirlos a los chicos por tanta precisión técnica y profesional y académica, los seguimos, fueron excelentes las presentaciones y muy precisas, pero se van a apasionar, les hablo a los chicos que me resulta más fácil, se van a apasionar, van a tener un nivel de protagonismo clave. Hay mucha plata de por medio, de lucro cesante, de riqueza no producida hoy y que está en sus manos hacerlo, lograrlo. Entre medio estamos los no tan jóvenes y los que seguimos a esos no tan jóvenes, que tampoco nos podemos sacar el poncho. Así que yo voy a leer, creo que hay 1 o 2 preguntas con un nivel de precisión no tan fino. Las que son muy finas no las voy a leer y les pido disculpas a quienes preguntaron. Y los invito a que se lo pregunten a Fernando y a Juan. Y después queremos cerrar en la discusión de la comisión y en el grupo de charlar sobre la interacción pública-privada, de por qué estamos tan en pañales, de que lo que dice Juan, que es una locura no medir, o toda la precisión y el conocimiento que dice Fernando que tenemos, y es real que lo tenemos, de por qué estoquear, y que tenemos que formarnos como profesionales, y que el empresario nos tiene que demandar a los profesionales estar formados. Bueno, discutir un poquito eso.
Bueno, dije que lo más importante eran las gafas. Y es así, son las gafas. La pregunta de Fabián. En el norte los campos naturales tienen un mismo valor. En el norte los campos naturales tienen en un mismo potrero pastos de valor farrejero como la hercia, paspalum, luciola y otros incomestibles como cortadora, renovales, hiperáceas y otros. Juan, te invito a que sea bien concreta la respuesta y para después pasar a lo más conceptual. ¿Los sensores hacen algún tipo de diferenciación en esas cuestiones de lo comestible y lo no comestible? Lo no deseado o deseado. Y los datos que mostraba yo, no. Tiene su complejidad estimar cantidad de pasto total, entonces ni hablar si se usa un índice verde. El índice verde, al fin de cuentas, te está diciendo cuán verde es lo que está abajo. Y eso está más verde y uno dice, bueno, más verde, más pasto hay. Pero ahí hay muchos factores, como senescencia, es la más importante, que te van alterando esas estimaciones. Puede haber algún trabajo que esté trabajando en diferenciar, pero medir pasto y diferenciar especies, yo... Sí, no. Bueno, por ahí sí hay trabajos ahora que están estimando o buscando calidad, sobre todo proteína, ¿no? Vos capaz que, Fernando, sabes más. No, eso solo. A nivel de especies, en algún momento va a llegar, no sé, yo no lo voy a ver, pero a nivel de componentes grandes de valor nutritivo, porcentaje de proteína y capaz que un aproximamiento de digestibilidad de la fibra, podrían ser parámetros que se estimen remotamente, ¿no? Proteína es fácil, sobre todo en campo natural, porque está muy controlada por cuánto muerto y cuánto verde tenés. Y el satélite es bueno en decirte cuánto verde tenés. Entonces hay ya un par de papers que predicen relativamente bien proteína, digestibilidad. Hasta ahora yo no vi nada súper convincente. Gracias, Juan y Fernando. Acá hay un comentario, una pregunta o un punto de vista que dice: está bárbaro medir, el tema es poder equilibrar y optimizar la producción de kilos de carne con el pasto, con el costo de transacción de ajustar carga. Y de alguna manera se está preguntando, Cristian en este caso, ajustar carga es comprar, vender, enviar al corral, con los efectos en cambio de derrumbe y demás. ¿Qué eso implica? Bueno, comentario al respecto. Bueno, Cristian, era la pregunta que tenía que salir. No podía no salir esa pregunta. Todo lindo con el ajuste de carga. Venía a hacerlo vos a mi predio, si sos tan bueno con el ajuste de carga. En lechería, que son sistemas muy complejos, la gestión del pastoreo es súper simple. Vos siempre tenés otra fuente. O tenés concentrado, o tenés silo, o tenés la maquinaria para hacer reserva forrajera. Así que tu decisión es: cierro para hacer reservas si me sobra el pasto, uso reservas si me falta el pasto. Es así de simple, entre comillas, ¿no? Ganadería tiene otras decisiones. La base es igual, pero tiene otras decisiones. Y es mucho más heterogéneo de qué sistema ganadero estás hablando. Entonces, hay sistemas ganaderos que vos decís, reservas, es una parte, sí. Hay otra gente que dice, acá no tengo máquinas para hacer reservas. Lo mismo para suplementar. En el tambo siempre tenés otro alimento en la dieta. Entonces, lo que haces es variar un poquito más, un poquito menos. En ganadería, suplementar o no suplementar, te metes en 2 o 3 meses de un cierto... Estamos trabajando en eso. A mí lo que me gustaría, primero, va a ser más difícil que en lechería siempre. ¿Cuál es el agregado de valor que yo veo que podemos hacer? Es darte una idea cuantitativa de qué implica esa decisión. Y después, algún sistema comprará o venderá, otro sistema hará reservas, otro sistema usará suplementación o un corral de recría. Pero vos le decís, te está sobrando el 15% del pasto o el 55% del pasto. De manera que vos tenés una idea de la magnitud del ajuste de carga en el que estás involucrado, ¿no? Y lo segundo es, lo repito, la frecuencia de las decisiones. Muchos de los, no desmanejos, pero pérdidas de oportunidad en ganadería están en que te dormís 3 semanas. Te dormís 3 semanas donde yo vivo de septiembre
y pasás de algo que estaba espectacular a algo que se te empezó a encañar y que después va a ser un lío pastorearlo. Y son ahí 3 o 4 semanas. Y ahí se define mucho de la productividad pastoril en condiciones de secano. Así que las decisiones de ganadería son más difíciles y tienen una sola ventaja, me parece, con respecto a la lechería. Que vos en la lechería nunca le vas a convencer al productor, no te des pasto, producí menos. Le va a llenar la panza de otra manera. En ganadería tenés eso para jugar. Tenés que decir, bueno, me aguanto 2 meses de ganancia de peso menor y después lo subo después. Pero esa decisión yo veo, mi impresión es que es muy a como salió. Es todo como es forénsico. Le haces una autopsia después de varios meses de cómo te fue. No hay una previsión y una decisión actuada sobre eso, ¿no? Gracias, Fernando. Bueno, ya la organización muy prolija y puntual nos está diciendo estamos llegando al final. Yo voy a tomar 15 segundos o 20, porque es algo que ellos dos, como con el compromiso que han tomado en participar en esta disertación, quieren que hagamos. La relevancia de la interacción público-privada. Yo resumiría la cosa en el empresario, que hay una falta de protagonismo importante, porque hasta estamos teniendo talleres de escuela de pastores hace muchos años, a partir de empresas, de INTAs, de INIAS, etcétera, pero el que está bastante estático todavía en términos generales, no puntuales, es el empresario, en entender el lucro cesante que tiene o el ingreso marginal que tiene, por una punta el empresario. Y por otro lado, el nervio, yo me iría a las facultades de vuelta para que ellos estén no solo tremendamente formados, sino muy motivados y apasionados por salir a vender su profesión, sus servicios. Así que el protagonismo y el dar el paso es responsabilidad de las dos puntas. Lo planteo como punto de vista. Espero haber motivado sobre todo a quienes van a ser el futuro, próximamente o mañana. Te invito a cerrarlo, Fernando, si querés, en una línea. Con Juan, muy cortito. lo hemos charlado. A mí me parece que ustedes como usuarios de lo que presentamos con Juan tendrían que estar interactuando con privados. Los públicos somos muy malos en la interacción por el usuario, porque nuestro tiempo no está puesto. Yo no estoy pensando mis 8 horas de trabajo cómo armar una interfase que sea fácil de usar, con pocos clics. A mí lo que me interesa es el sistema que está atrás. Entonces, que tenga que haber un canal de ida y vuelta con privados, que creo que todos nos damos cuenta. El desafío para nosotros públicos es cómo no dejar de ser relevantes. Cómo no, voy a poner un ejemplo muy extremo, ¿no? ¿Cómo que no venga alguien que a mí me paga el sueldo a través de los impuestos y me diga, che, vos de INIA, ¿qué estás haciendo? Fíjate que todos los privados me están diciendo cuánto pasto tengo. ¿No tendrían que hacerlo ustedes? Si no está aceitada el ida y vuelta, es muy fácil caer en esa situación, en desvalorizar un trabajo que fue necesario para llegar al front-end. Bueno, disculpe la organización. Muchísimas gracias a todos por estar y por venir.